Amigos de Cabina F1, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos para todos ustedes nada más y nada menos la presencia de un gran piloto y ahora ingeniero mexicano que está, por supuesto, que triunfando en los circuitos internacionales. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Piero Rodarte, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas aquí a Cabina F1. ¿Cómo estás, mi estimado Piero? Hola David, muchas gracias por la invitación y bueno, muy bien, gracias de hacer, pues obviamente volver después de muchos años a hablar contigo y contento de acompañarte. Es un gusto enorme tenerte con nosotros, estimado Piero. Platícanos, bueno, primero que nada, obviamente quiero dar algún tipo de antecedentes tuyos. Tú fuiste parte de esa primera generación de escudería Telmex como piloto, estuviste al lado de Memo Rojas, de Chapulín Díaz, de Luis Pelayo, si no mal recuerdo también. Por ahí me vas a estar recordando algunos otros nombres, Antonio Pérez, si no mal recuerdo. Eras parte de esa primera generación, corriste en la Barber Dodge. Platícanos un poco de tu experiencia como piloto en Escudería Telmex. Sí, bueno, pues después de varios campeonatos de karting en México, incluso uno también de fórmulas, que era la Fórmula Reynard, de ahí nace el apoyo de Escudería Telmex, que en su inicio, si te acuerdas, pues también fue Espíritu de México con Rolando Quintanilla, el Chapulín Díaz también y Memo Rojas. Fuimos como digamos la primera parte del proyecto que después pasó a ser Escudería Telmex y de ahí se agregan nombres como bien lo dijiste, como Luis Javier Pelayo, incluso Carlos Curi, que estaba con el tema de las lanchas, estaban Carlos Pardo también, que paz descanse, que bueno, estaba en las categorías mexicanas y bueno, una experiencia que me brindó mucho en la vida como piloto, pero incluso ahora de la parte de ingeniería le estoy sacando provecho. Y es precisamente, Piero, en donde estás ubicado actualmente, que es ser ingeniero en el equipo Campos, dentro de las categorías inferiores de esta escuadra española muy exitosa en el automovilismo europeo y pues también internacional, porque están corriendo en distintos seriales internacionales. ¿Cómo es que se da este cambio, Piero, precisamente de ser piloto a buscar ahora la otra faceta del automovilismo, que es estar en las computadoras, estar platicando con el piloto, es estar obviamente con tus estudios de ingeniería, transmitiendo y con tu experiencia como piloto para tratar de mejorar las condiciones de tu piloto? Bueno, estar con Campos Racing la verdad es que es un orgullo. Como tú lo sabes, dentro de lo que es la escala de Fórmula Uno, pues hay, digamos que por países, escuderías que son pues las que llevan la representación, como puede ser Prema en el caso de Italia, incluso Trident también. Pero bueno, Campos a nivel España es sin duda el equipo más fuerte y a nivel europeo está metido dentro de los 5 más grandes, sin duda, en donde pues tenemos las carreritas de la F4 pasando por la Eurocup, que es una especie de Fórmula Regional, de ahí Fórmula 3 y Fórmula 2, incluso la Fórmula 1 Academy ahora con el tema de las chicas corriendo. Y bueno, para mí un orgullo porque estamos representando a México no solamente a nivel de ingeniería, sino obviamente pues tratando de brindar esta experiencia que tenía yo como piloto para, como tú bien lo dijiste, que el trabajo que yo realizo con los pilotos que son ahora jóvenes y que están aspirando a llegar a las categorías mayores, pues puedan entender de alguna manera mejor o más a profundidad los cambios que se le pueden hacer al setup, que es importante que ellos den de feedback para poder hacer esos cambios. Y bueno, trato de hacer un poquito más como un traductor, si lo quieres decir de esa manera, porque bueno, mi experiencia así me lo ha permitido. Y luego, pues los estudios que fueron necesarios tomar aquí en Europa para hacer el máster en ingeniería especializada en motorsports y poder aspirar a uno de estos puestos de trabajo que se ofrecen en escuderías tan importantes como las que mencionábamos y pues sí, sin duda alguna, Campos Racing. Piero, ¿cómo fue esta transición? Platícanos, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue el momento en tu vida cuando dijiste, ok, ya cumplí mi faceta como piloto, ahora quiero seguir involucrado en el automovilismo, pero quiero ser ahora también, quiero estar como ingeniero? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuál fue ese momento que te llevó a tomar esta decisión? Bueno, yo creo que hay varios momentos que son detonantes para este tipo de decisiones. El primero fue cuando dejé de correr en Europa la Fórmula 3 española, en la cual, pues al final de cuentas, por pérdida de patrocinios o que, bueno, era un año mundialista y era muy complicado encontrar el apoyo para las carreras, tuve que dejar de lado las carreras como piloto. De ahí, pues nunca me despegué del medio, estuve haciendo temas de coaching, luego
si no mal recordarás, tuve una segunda incursión a las carreras dentro del automovilismo mexicano, dentro de lo que era la Supercopa y NASCAR. Y luego de ahí, pues también evolucionó a la parte de ingeniería dentro de estas categorías en México, en donde la verdad es que fue muy bonito porque ahí me tocó a mí ser mi propio ingeniero en algunas ocasiones, cuando estábamos con Seman Baker, por ejemplo, incluso en Escudería Telmex, que también repetí con ellos en el tema de NASCAR, pues se me escuchaba mucho a nivel técnico. Entonces ahí fue en donde yo empecé a darme cuenta que el nivel técnico que yo tenía o lo que me había involucrado dentro del mundo de la puesta a punto de los coches, aunque no hubiese sido directamente como ingeniero, hacía mucha lógica y llegó un punto en el que quería especializarme en ello. Entonces, bueno, en México al final de cuentas existen grandes ingenieros que obviamente incluso son propietarios de sus equipos de NASCAR, pero yo no me veía haciendo eso, yo me veía más en el tema de las fórmulas, yo quería aspirar a llegar a categorías, obviamente, pues esto es como cuando le preguntas a un piloto de los karts a dónde quiere llegar y te va a decir que a la Fórmula 1. Obviamente, como ingeniero, yo creo que sería el sueño a lograr, pero luego empiezas a darte cuenta que existe un mundo tan profesional, tan dedicado y tan, pues igual apasionante en las categorías como puede ser la F4, donde yo empecé que son micro estructuras, digamos micro equipos de Fórmula 1, al final de cuentas en circuitos que aparte son pues circuitos que son de Fórmula 1 en Italia, en España, en Bélgica, en Austria, etcétera. Y poco a poco pues ir creciendo dentro de una estructura que te da esas opciones, ¿no? Entonces, bueno, este ha sido el caso después de haber hecho mi máster en Madrid con Campos Racing, hace 4 años ya estoy trabajando con ellos. He ido pues, avanzando dentro de su propia estructura. Este año estamos en la Eurocup 3 y bueno, con el sueño siempre también de ojalá ir subiendo más en la escalera, pero al final de cuentas, como te lo digo, yo creo que ya llega un punto en el que si quieres aspirar a llegar a Fórmula 1, puede ser casi tan complicado como querer ser piloto de Fórmula 1, ¿no? Al final de cuentas, sí que hay muchas plazas abiertas en Fórmula 1 en el tema de diseño, porque al final de cuentas en nave o en lo que nosotros conocemos como el taller en México, se emplea mucho ingeniero, pero es más ingeniero de diseño, y a mí lo que me apasiona es el tema de pista, ¿no? Entonces, si yo no voy a estar involucrado y pegado al coche y pegado al piloto, sinceramente me es mucho más atractivo estar en una categoría, incluso ojalá Fórmula 2, pero estando en la parte de ingeniería de pista más que en la parte de diseño o en la de performance. Es obvio que tú sigues viviendo con la necesidad de estar oliendo a combustible quemado, como todos los que estamos aquí involucrados en el automovilismo. Y Piero, platícanos rápidamente, para un chico que le encantaría estar en el automovilismo, quizá también como tú, como un ingeniero, ¿cuál es la escalera a seguir? ¿Qué tienen que estudiar? ¿Cómo se tienen que preparar para estar haciendo lo que tú estás haciendo actualmente? Pues mira, tu pregunta me viene como anillo al dedo porque aparte de la parte de ingeniería que estoy realizando en el equipo, el año pasado fui nombrado el director del máster que también Campos imparte para ingenieros que quieren hacer motorsports. Y yo creo que queda muy claro el perfil en el aspecto de que al final de cuentas son chicos muy apasionados, la mayoría de ellos vienen de la Fórmula Student, que es pues el coche que ellos desarrollan directamente en sus carreras dentro de las diferentes universidades. Aquí tal vez en Europa hay un poquito más de cultura del Fórmula Student que en México, pero bueno, la UNAM tiene su Fórmula Student, incluso el TEC de Monterrey, si no me equivoco, tiene su Fórmula Student. Y este tipo de perfiles pues vienen de carreras de ingeniería industrial, de ingeniería mecánica, ingeniería aeroespacial. Incluso hemos tenido ingenieros en telecomunicaciones. Y como tú sabes, pues al final de cuentas son ramas de la ingeniería que son totalmente aplicables a un coche de carreras, porque incluso las telecomunicaciones están involucradas en los sistemas de telemetría, están en las radios, la parte electrónica que también se ve mucho en este tipo de carreras. Entonces, bueno, después de que te gradúas de una ingeniería de ese estilo o de ese tipo, en cualquier universidad, en cualquier parte del mundo, pues están abiertas las puertas de diferentes másters como el que nosotros impartimos, en el cual te especializas de la mano de ingenieros que están en activo. Eso es uno de los grandes atractivos de nuestro máster y de la mayoría de los que se imparten en Europa. Son puros ingenieros que están trabajando actualmente en equipos de diferentes categorías
y pues bueno, te van a dar ahora sí con lujo de detalle las cosas que necesitas saber para ser un ingeniero de pista, un ingeniero de performance, un ingeniero de diseño. Y para esto, pues al final de cuentas, yo lo primero que hago, pues, que todo el proceso de selección se hace por medio de entrevistas y de videollamadas, es ver que el perfil del ingeniero que quiere entrar con nosotros a estudiar, porque al final de cuentas, si lo quieres ver de alguna manera, pues son clientes, pero dentro de esos clientes que vamos a tener como alumnos, queremos tener lo mejor de lo mejor, porque esa es la mentalidad que hay en los equipos de Europa, pues vemos que son gente que estén dispuestas a dar el 110%, que estén dispuestas a dar pues horas extras, que al final de cuentas tú y yo sabemos que en el automovilismo se viven. Muchas veces ha habido incluso controversias en Fórmula 1 al respecto de la cantidad de fines de semana que están ya corriendo hoy por hoy los campeonatos, este campeonato al año. Pero bueno, esto es lo que se necesita para, como tú dices, nos tiene que correr gasolina por las venas, tenemos que amar el olor del neumático y del combustible quemado y buscamos ese tipo de ingenieros, porque una cosa es decir, vale, sí soy fanático de las carreras y me veo la Fórmula 1 todos los fines de semana, y otra cosa son los alumnos que han ido a un circuito y que han tocado puertas y que a mí me ha tocado verlos, ¿sabes? Que digan, oye, vengo si es necesario a lavar a los neumáticos, ¿sabes? O sea, me da igual lo que me ponga a hacer, pero yo quiero estar pegado a un coche de carreras. Y es el tipo de perfil que nos gusta ver en nuestro máster, y al final de cuentas, que los que acaban siendo, con algunas excepciones, los ingenieros que poco a poco van subiendo dentro de esta escalera una vez que se gradúan, ¿no? ¿Dónde te tienen que buscar, Piero, para este curso que estás impartiendo? Bueno, en la página de Campos Racing está toda la información, en las redes sociales, también en Florida Universitaria, que es nuestro partner para el tema del máster, y en mis redes sociales en @PieroRodarte, la mayoría de ellas. Bueno, estamos ahí para cualquier duda que tengan. Normalmente esta entrevista la haría o la he hecho muchas veces para chicos que aspiran a ser pilotos, pero la verdad es que me da mucho gusto ahora poderlo hacer para chicos que aspiran a ser ingenieros, y sobre todo, David, un llamado en especial a los chicos de Latinoamérica, México, porque al final de cuentas es mi país. Hoy por hoy tengo la suerte de haber tenido varios alumnos mexicanos en el máster, algunos que dentro de la parte que yo he estado a cargo del máster, otros que son un poco antes de este periodo, que, por darte un ejemplo, Marco León, que está trabajando ya en Fórmula 4 con el equipo de Tecnicar. Tú los ves y son chicos que se vinieron a España con lo mínimo que tenían en sus ahorros, pagaron su máster, y incluso con lo difícil que puede ser que un equipo te contrate y te dé las facilidades para, obviamente, obtener un permiso de trabajo formal en Europa. A mí esos son casos que me pueden apasionar, ¿sabes? O sea, decir, vale, este chavo se vino, dejó a su familia, dejó, pues obviamente, como los pilotos, ¿no? Dejaron sus amigos, un poco la fiesta, si lo quieres ver, por perseguir su sueño, que en este caso es tan apasionante como ser piloto, que al final de cuentas es estar dentro de un equipo de carreras en la parte técnica. Piero, últimas preguntas. Platícanos un poquito tu experiencia ya como ingeniero trabajando con pilotos mexicanos. Sabemos que tienes o que has estado algunos pilotos mexicanos en campos. No sé si has tenido oportunidad de trabajar con ellos, y si has tenido oportunidad de trabajar con ellos, ¿qué has visto en ellos? ¿Cómo podemos pensar que tendremos, o más bien platícanos la impresión que te han dejado en ellos para poder pensar que son material para categorías mayores en el automovilismo? Bueno, pues sí, a ver, empezamos con José Carrasquedo, que ya es un viejo conocido aquí en el equipo, y que la verdad es viejo en el aspecto de que lleva muchos años, pero empezó súper chavo con nosotros. No quiero equivocarme, pero creo que alrededor de los 13 años ya estaba haciendo test con nosotros a nivel privado, que es cuando se permite, sin tener la licencia, digamos, que puedas hacer un test que no sea oficial. Y bueno, Jesse está hoy por hoy, el año pasado corrió la Fórmula Regional, este año está corriendo con nosotros la Eurocup. Tenemos a Ernesto Rivera, Alex García, que fue otro piloto mexicano que tuve, pero él pasó solamente un año por Campos. Y luego Ernesto Rivera, que es mi piloto actualmente, muy orgulloso de él, porque aparte ha logrado tener las miradas de Red Bull encima de él, y que lo hayan elegido como Red Bull Junior para esta temporada 2025 de la Fórmula Eurocup. Viene nuestra primera carrera el fin de semana en Austria, y bueno, hay muchas expectativas puestas sobre él, obviamente también mucha presión. Tú sabes cómo puede ser el ambiente, y aparte, sobre todo si estás patrocinado por Red Bull,
pero yo creo que si al final de cuentas un equipo y una estructura o, bueno, unos busca talentos como puede ser Red Bull, han volteado a ver a pilotos mexicanos como puede ser en sus inicios pues Checo Pérez, ahora Ernesto, y ojalá vengan muchos detrás. Ya te digo que en nuestro país y en Latinoamérica hay talento. Lo que pasa es que muchas veces nos falta un poquito más el iniciar un poquito más temprano, tener un poquito más de cultura. Así como pueden ver chicos muy jóvenes empezando en el fútbol, pues que empiecen los chicos muy jóvenes en el automovilismo. Pero sin duda estamos orgullosos de estos dos pilotos que están actualmente con nosotros, Jesse y Ernesto, y creo que tienen mucho por delante. ¿Tú vas a ser ingeniero de Ernesto? Sí, toda esta temporada me toca ser el ingeniero de Ernesto. Wow, está increíble, Piero, de verdad. Muchas felicidades, mucho éxito. Y bueno, precisamente vas a ser ingeniero de Ernesto Rivera. Platícanos un poquito de él, nada más así por encimita. ¿Qué podemos esperar de él para este 2025? Pues mira, Ernesto fue de estos pilotos mexicanos que poco se sabía de ellos en el aspecto de que, bueno, yo sigo conectado con muchas personas del medio en México y me cuentan y veo resultados. Ernesto empezó a brillar por ganar carreras en Estados Unidos. Él, yo creo que hizo una buena decisión al tratar de irse a preparar como piloto al kartismo de Estados Unidos, que tú sabes, bueno, es tal vez el segundo kartismo más fuerte del mundo. Y de ahí, pues vino a hacer una prueba con nosotros hace aproximadamente 2 años, en donde pues a mí mismo me preguntaban y me decían, oye, ¿quién es este chavo que va a hacer una prueba con nosotros? Empecé a hacer un par de llamadas telefónicas, me dijeron que era un chavo que venía muy fuerte del kartismo, que había ganado pues obviamente en Estados Unidos y en México también las pocas carreras que había hecho, pues había estado siempre en los primeros lugares, y verlo manejar por primera vez, aunque no me tocó ser a mí su ingeniero, y ver las reacciones y obviamente comparar los datos, porque al final de cuentas la comparativa de datos se hace a nivel de todo el equipo y podemos ver la información de todos los pilotos que corren con nosotros. Fue una grata sorpresa ver que venía un piloto que digamos que no viene de una familia de corredores, porque tú sabes que muchas veces esto suele ser incluso un poco por familia de varios años, o que los padres corrieron antes o los tíos. Y bueno, Ernesto ha desde el principio impresionado a muchas personas dentro de la estructura y fuera de ella. Y ser su ingeniero y que la mancuerna sea una mancuerna mexicana, pues no sé, me brinda un extra de motivación y obviamente querer brillar junto con él, porque queremos demostrar que sabemos hacer las cosas y que ponemos mucho, mucho empeño en ellas. Oye, Piero, pues muchísimas felicidades, mucho éxito. Estás en Campos, un equipo que también me trae muchos buenos recuerdos a mí, porque, bueno, cuando trabajé con Checo, Checo estuvo corriendo en la GP2 con el equipo Campos, y todavía por ahí en algunas ocasiones cuando estoy transmitiendo F2 y F3 para México, veo a algún mecánico o dos que todavía permanecen en la organización y que están precisamente metidos en el equipo Campos dentro de estos seriales. Te deseo el mayor de los éxitos y, bueno, primero que nada, antes de desearte éxitos, ¿quieres agregar algo más a esta entrevista? No, David, nada más, una vez más agradecerte a ti y obviamente a todo tu auditorio por darme estos minutos, que para mí es un lugar en el que puedo tratar de, pues en este caso, motivar a los jóvenes a que vengan a vivir esta aventura que yo empecé hace 6 años. Y ojalá vengan muchos detrás de mí, porque de verdad que este es un deporte que quiero mucho y me gustaría que esté lleno de mexicanos. Bueno, Piero, pues muchísimas gracias. La verdad te agradecemos mucho que hayas estado aquí en Cabina F1. Te mando un gran abrazo y por supuesto te deseamos toda la mejor de las suertes para ti, para Ernesto y por supuesto para que pongan en alto el nombre de México en este muy importante camino que es el tuyo como ingeniero y por supuesto el de Ernesto como piloto. Mucho, mucho éxito, Piero. Gracias, David, y una invitación a todos los que nos ven y nos escuchan para que sigan nuestro campeonato este año, nuestra temporada, en el canal de YouTube de Eurocup 3. Ahí lo pueden encontrar, van a ver todas las carreras de Ernesto y bueno, yo detrás del otro lado del muro. Muchas gracias. A ti, gracias.